Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Este lunes, el secretario de Gobernación se reunió con el diputado federal Santiago Krill luego de que el panista solicitó un diálogo con el presidente López Obrador. El secretario de Gobernación anunció que se reunirá también con dirigentes de otros partidos de oposición. Hay apertura al diálogo con las diferentes fuerzas políticas del país. Veremos qué opina la mesa de martes. Ayer, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada. El exgobernador ya cumple una condena por otros delitos en el reclusorio norte. ¿Qué esperar de este caso y qué implica para las miles de familias que exigen justicia? Vemos qué piensan las y los panelistas. Y el gobierno federal anunció nuevas medidas de apoyo para Pemex, incluyendo una aportación de $3.500 millones. Según la Secretaría de Hacienda, estas medidas pretenden reducir la carga fiscal y la deuda de Petróleos Mexicanos. ¿Debería el gobierno federal seguir apostando recursos públicos para rescatar la petrolera nacional? Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. La semana pasada, el diputado panista Santiago Krill tocó la puerta de Palacio Nacional en busca del diálogo con el gobierno federal. El presidente López Obrador abrió esta posibilidad y ayer ya se dio una primera reunión entre Krill y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Veamos en contexto. Este lunes, el diputado Santiago Krill se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para preparar un encuentro entre integrantes del PAN y autoridades del gobierno federal. El pasado 30 de noviembre, Krill acudió a Palacio Nacional para entregar una carta donde pidió al presidente López Obrador un diálogo. Destacó que las reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo se han pospuesto por falta de acuerdos políticos en el Congreso y pidió al mandatario federal invitar a las y los legisladores de oposición a iniciar un diálogo para abordar las diferencias que han derivado, según el legislador, en casi 30 acciones y controversias constitucionales. Añadió que hay una división en el electorado y que ningún grupo político tiene los votos necesarios para hacer cambios trascendentes. El viernes, el presidente López Obrador informó que el secretario de Gobernación se reuniría con Krill. Que se escuche a todos, que no actuemos con cerrazón. El fin de semana, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que tanto Krill como los gobernadores, los coordinadores parlamentarios y los alcaldes de su partido tienen propuestas para que la economía vuelva a crecer, para crear empleos y aumentar el consumo. El presidente necesita escuchar otras voces, dijo. Ayer se informó también que el secretario de Gobernación planea reuniones con dirigentes del resto de las fuerzas políticas del país para atender las diversas agendas de la oposición. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña como cada martes y jueves Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía, bienvenida. Buenas noches, querida Mariana. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. También nos acompaña como cada martes y jueves Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenido. Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. Buenas noches, Aurora, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, buenas noches y un gusto estar con ustedes en la mesa. Bienvenida. Y Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales del Partido Movimiento Ciudadano. Buenas noches, Luis, qué gusto tenerte nuevamente acá. Gracias, Mariana, buenas noches. Buenas noches, Estefanía, Alex y Aurora. Bienvenidas, bienvenidos. Comienzo este primer bloque contigo, Aurora, como militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo viste esta apertura al diálogo por parte del presidente López Obrador y de su gobierno hacia partidos de la oposición, como lo es el PAN? ¿Cómo viste también la reunión que ya se dio entre el diputado panista Santiago Krill y el secretario de Gobernación? ¿Celebras esta apertura al diálogo? ¿Cómo lo interpretas? La verdad es que sí celebro esta apertura al diálogo porque estamos hablando de 3 años de un gobierno que se había cerrado a dialogar con las distintas fuerzas políticas de este país. 3 años prácticamente en el olvido, centrados en el proyecto político de este gobierno, sin tener esa apertura a pues, tener un intercambio que toda democracia en pluralidad requiere. Y al final, pues eso se me hace muy valioso de estos cambios. Me hace buena esta primera reunión con Santiago Krill, que es diputado federal y que también de alguna forma está asumiendo este rol, por un lado como presidente de la Comisión Política del PAN, pero también como vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados,
con posibilidades a presidir este mismo órgano en el futuro. Entonces, también es tender los lazos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y por otro lado, pues también destacar su experiencia también como secretario de Gobernación. Ahora, si hablamos por parte del gobierno en turno, pues también nos habla de que el actual secretario de Gobernación, pues sí tiene un cariz mucho más político, una apertura al diálogo y que pues entiende la necesidad de generar este tipo de acuerdos. Y dentro de las cosas que yo destacaría de esta reunión, pues tienen que ver con los elementos que se destacan en cuanto al establecimiento de una serie de metodologías a seguir que implican no únicamente este diálogo por parte de la Secretaría de Gobernación o del gobierno con Acción Nacional, sino también con las distintas fuerzas de oposición, en donde haya un intercambio de agendas de los temas que se consideran trascendentales para el futuro de nuestro país, porque al final es hablar de construir un futuro compartido y eso necesita de todas y todos en conjunto. Y en ese sentido, pues plantear cuáles son esos temas que son relevantes para cada fuerza política, qué es lo que se necesita hacer, entender también cuál es la postura del gobierno federal, que haya un entendimiento y en este caso, pues en la reunión que se tendrá la próxima semana con la que se podría denominar de alguna forma la Delegación de Acción Nacional, pues estarían participando alguien en representación de los gobernadores y la gobernadora, alguien en representación de los legisladores locales, presidentes municipales, de los coordinadores del Senado y Cámara de Diputados, así como la secretaria general, el presidente nacional del partido y Santiago Krill en este diálogo inicial, que más allá de lo que sea el diálogo, pues habrá que esperar que los resultados a los que se llegue, ¿no? Porque no se trata nada más de tener una reunión, de tomarse un café, sino de llegar a acuerdos que nos lleven a construir algo positivo para México. Y la otra, pues también esperar a ver qué sucede con este diálogo con las distintas fuerzas políticas. Alejandro, ¿cómo ves este tema tú? Aurora dice 3 años sin apertura y por otro lado el presidente López Obrador ha dicho que no van a actuar con cerrazón y van a buscar este diálogo con la oposición porque así lo han demandado. ¿Qué lectura le das tú a este acercamiento por lo pronto con el Partido Acción Nacional? ¿Lo celebras también? Bueno, yo nunca he visto esa cerrazón, al contrario, creo que hay 3 años de un diálogo, no solamente de apertura, sino un diálogo cotidiano con sectores del PAN que más allá de que no ven la política meramente como un espectáculo de gritos y sombrerazos, este sector del PAN que está más bien alineado con Marco Cortés y que se está dando cuenta pues de que esta estrategia de confrontación, de choque, de discurso de odio de 3 años pues no ha generado los resultados esperados, sino que más bien se busca una derecha moderna, una derecha que dialogue y una derecha moderada. Y también hay diálogo permanente con sectores del panismo, sobre todo con quienes tienen gente razonable que tiene responsabilidades de gobierno y el diálogo con el gobierno federal pues es cotidiano. Volteamos a ver, por ejemplo, Carlos Joaquín en Quintana Roo, Mauricio Vila en Yucatán, Maru Campos, por ejemplo, ya estaba incluso en el informe del 1 de diciembre en la explanada del Zócalo. Quizás más bien hay un realineamiento de este sector del PAN que veía la política como gritos y sombrerazos, pero sí también veo un cambio en el interlocutor del gobierno, ¿no? Que aquí lo que estamos viendo es un secretario de Gobernación ejerciendo las funciones de secretario de Gobernación, algo que quizás hacia afuera se había perdido un poco, se había, digamos, diluido esta interlocución al tener una consejería jurídica muy fuerte, como una, digamos, vocero paralelo al secretario de Gobernación en la relación de poderes con otros, en la relación con otros poderes del Estado, en este caso de Scherer, de Julio Scherer, pero que ahora pues sí estamos viendo cómo el diálogo político, el diálogo entre poderes con gobernadores regresa al Palacio de Bucareli y eso me parece una muy buena noticia. Dicho esto, tampoco es que vea al PAN votando a favor de la reforma en materia eléctrica, eso sería una ingenuidad. Hay que simplemente recordar que el PAN surge como un partido anticardenista en contra de todo este proceso de expropiación petrolera. No está en su ADN esto, pero yo creo que este diálogo con sectores más amplios del PAN pues puede contribuir simplemente a avanzar en algunos otros temas de agenda legislativa y sobre todo pues esto, no son enemigos, son adversarios y con los adversarios se dialoga, se mantienen puntos de disenso, pero no se trata de la eliminación, sino de la construcción de acuerdos y de mantener líneas de disenso claras.
Estefanía, ¿ves tú también este cambio en la interlocución por parte del gobierno federal? También, pues, ¿qué decir de las próximas reuniones que podrían darse con otros líderes de otros partidos, no solamente del Partido Acción Nacional? Y ya que Alejandro toca el tema, pues sí, si consideras que podría ser una estrategia, digamos, para dialogar y negociar con temas que necesitan en el legislativo el apoyo de la oposición, como es efectivamente la reforma eléctrica. Para mí estas son ya las últimas patadas de ahogado de la oposición, porque durante estos 3 años se opusieron rotundamente no solamente al diálogo con la administración ni con la 4T, sino con el presidente directamente, y creo que también se abstrayeron de las estrategias que habían puesto sobre la mesa a nivel federal, donde estaba muy involucrado el gobierno federal en la vida de los estados para poder dialogar y decir, bueno, ¿en qué te ayudo? Y desde el principio quisieron jugar una figura pues muy antagónica respecto a todo lo que pusiera sobre la mesa el Ejecutivo. Se fueron de las mesas de diálogo y las mesas de seguridad. Primero hicieron este frente de gobernadores que no resultó. Después dijeron, bueno, vamos a jugarnos la mayoría, les vamos a quitar la mayoría y no resultó. Y después dijeron, bueno, va a llegar debilitado el presidente a su 3er año y tampoco. Llegó más fuerte que nunca. Esto está pasando no porque al PAN o porque a la oposición le guste tener diálogo, sino porque ya no le quedó de otra. Esta no era una oposición que quería dialogar. Fue una oposición que al principio del sexenio dijo ni una palabra hacia el Ejecutivo, ni una palabra con el presidente, ni una palabra con la Secretaría de Gobernación. Entonces ahora, viéndose desesperados y desesperadas, viendo que su odio hacia la 4T no logró aglutinar absolutamente a nadie, que su frente político se está desmoronando poco a poco por sus pues estiras y aflojes dentro de sus mismos partidos, no les queda de otra más que decir, bueno, vamos a dialogar. ¿Por qué? Porque aún gobiernan ciertos estados, unos que próximamente perderán en las próximas elecciones y tienen que dar una suerte de resultados. Para mí que llegó el momento de hacer política y se dieron cuenta y han mandado a quienes medianamente han tenido un recorrido haciendo política y haciendo diálogos. Me llama la atención que Santiago Krill decía, bueno, hicimos un acuerdo en el 95 para sacar una reforma electoral en la que devino una institución muy importante y de eso pues surgió un diálogo entre todos los partidos, sí, pero después de eso vino el Pacto por México, donde hubo mucho dinero de por medio. Entonces tendrán que plantearse desde la oposición un diálogo no solamente mucho más respetuoso para con la ciudadanía, sino que tenga de por medio una agenda política verdadera, porque Sí. creo que la oposición no tiene agenda. Entonces veo muy complicado tener un diálogo que no sea votar todo en contra o todo lo que ponga el Ejecutivo, y Bien. veo muy poco probable que vaya a salir algo fructífero de eso, más que darle la razón al gobierno federal en que siempre han tenido la puerta abierta para platicar. Estoy segura que vas a querer reaccionar al respecto, Luis, y seguramente también Aurora. Vamos a ver si da tiempo para ese último contrapunto. Por lo pronto, Luis, ¿cómo ves tú este tema y qué refleja esta apertura al diálogo por parte del gobierno federal en contraste con una narrativa de polarización que vemos en el país actualmente? Mira, lo primero, Mariana, es reconocer que más diálogo siempre es mejor. Más allá de la posición que tenga, que ahora la voy a comentar sobre este acercamiento de Santiago Krill a el gobierno federal, creo que el diálogo es el mejor instrumento para la resolución de conflictos y para la construcción de consenso. Ese diálogo no se ha dado en los últimos 3 años. Se han cerrado las puertas del gobierno federal, se han cerrado las puertas del legislativo, específicamente el partido del presidente. Lo cerraron en el presupuesto con las distintas discusiones que tuvieron, lo han cerrado en las distintas reformas en donde no han necesitado claramente a la oposición para poder pasar algunas legislaciones. Esa ausencia de diálogo se tiene que romper de alguna de las partes. Y hoy lo que veo es un acercamiento. Creo que el PAN se adelanta. En específico, creo que Santiago Krill se adelanta a empujar esta posición de diálogo y probablemente, ya lo mencionaron, una posición de negociación, ¿no? Argumenta Santiago Krill que definirá el método para el proceso de diálogo, pero yo creo que hay algo más relevante detrás que no está en discusión. Una cosa es el proceso de diálogo y el mecanismo que definen, pero otra cosa es el mecanismo de toma de decisiones que no va a cambiar. Y si nos enfocamos en el mecanismo de toma de decisiones, hoy Morena va a seguir teniendo la mayoría junto con distintos aliados en el Congreso, tiene la estructura del Poder Ejecutivo para la toma de decisiones y al final la última palabra está ahí. Lo que dice Santiago Krill, o al menos en las entrevistas que escuché del día respecto al diálogo solicitado, es que quieren encontrar los distintos acuerdos sobre los temas más relevantes del país. En materia de seguridad,
estoy seguro que el PAN y Morena van a encontrar coincidencias en el tema de militarización del país. Me preocupa que encuentren esas coincidencias porque les va a garantizar ciertas mayorías en el legislativo. Me preocupa también que el PAN, a pesar de que genere esta comitiva, digamos, esté representando a quién, a la Alianza Va por México, está representando también a la parte del PRI o del PAN, a la parte del PRI y del PRD. Santiago Krill lo dijo en alguna entrevista, dijo, no, cada partido político tendrá que encontrar su propio espacio de interlocución con el gobierno federal, lo cual también preocupa. Se van a tomar posiciones solamente bilaterales entre cada partido político y gobernación, o nos vamos a sentar todos los actores relevantes en el país a la mesa para participar en los procesos de decisión pública, para resolver los graves problemas que tenemos. No queremos otra vez esta dinámica de patriarcas del PAN y patriarcas de Morena resolviendo a puerta cerrada entre 15, 20 personas o las 6 que fueron del Pacto por México, los mismos problemas estructurales que tienen que incorporar en diálogo a las víctimas, a los universitarios que hoy están siendo vulnerados, entre otros grupos sociales que hoy no están en la mesa de diálogo. A ver, se nos fue el tiempo del bloque, pero Aurora, bueno, Estefanía y Alejandro también alzaron la mano. Me da tiempo solamente para 2 intervenciones muy breves. A ver, 20 segundos si quieres, Aurora, y después Estefanía o Alejandro. Estefanía. Bueno, un poco... Sí, Alejandro, que vaya. El tema del diálogo sí contempla un diálogo más amplio con todas las fuerzas de oposición, incluyendo a los partidos que están dentro del gobierno, ¿no? Morena, el Verde Ecologista y el PT. Pero sí está esa parte. Hay aparte la cuestión de estos diálogos individuales entre las fuerzas políticas para que cada fuerza política hable de los temas de la agenda que identifican de manera individual, lo cual me parece positivo, pero también me parece bien que se considere una discusión amplia en donde participen todos en conjunto para, digamos, establecer esta línea de acuerdos. Alejandro, finalmente. No, que también intuyo que hay cierta añoranza por los momentos del Pacto por México, digamos, estos pactos populares en donde los líderes partidistas se sentaban, digamos, en las mesas de Los Pinos en aquel momento con el presidente de la República. Y creo que tenemos que ir dejando atrás esa idea de presidencialismo con muchas facultades, digamos, metaconstitucionales, en las cuales, digamos, que la importancia de un opositor se medía en torno a su cercanía con el poder. Y me parece que el espacio privilegiado para el diálogo entre partidos no es en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Legislativo todos los días. Pues habrá que ver en concreto los resultados de este acercamiento y de próximos acercamientos si se dan con otros partidos. Vamos a una pausa. Se giró una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Se le acusa de desaparición forzada. ¿Qué implica esto? Regresamos con este tema, punto y contrapunto. No te vayas.